Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Nuestra mesa redonda había analizado a finales de junio el desarrollo de la Serie Nacional de Béisbol con un grupo de colegas especializados en temas deportivos y había prometido volver aquí a este escenario para seguir hablando del béisbol cubano ya con los directivos de nuestra Comisión Nacional, de la Dirección Nacional de Béisbol y de la Federación Cubana de Béisbol. Por diversos motivos, la fecha inicial del 3 de julio la tuvimos que posponer hasta hoy, pero tengo el placer de que estemos pues esta tarde reunidos para hablar sobre béisbol cubano, sobre los resultados de la Serie Nacional recién concluida, sobre las perspectivas del desarrollo del béisbol en nuestro país, sobre la próxima Serie Nacional y sobre los topes internacionales. Les adelanto que tendremos acá en exclusiva también la composición del equipo cubano de béisbol que está pues ya llegando a tierra norteamericana para enfrentarse a los universitarios de ese país en la segunda edición después de reanudado este tope Cuba-Estados Unidos. Tengo el placer de compartir esta tarde nuestra mesa redonda con el compañero Higinio Vélez Carrión, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y director nacional de este deporte en el país, el compañero Ibrahim Averof García, jefe del Departamento de Mayores en la Comisión Nacional de Béisbol, el compañero Luis Daniel del Risco del Río, jefe de reglas y arbitrajes también de la Comisión Nacional de Béisbol, y el compañero Antonio Castillo Macías, director de la Escuela Nacional de Béisbol y jefe nacional del béisbol escolar, con quienes estaremos compartiendo durante esta hora y media de programa para hablar de béisbol, de cuánto se avanzó en la pasada Serie Nacional, cuáles fueron las principales insuficiencias, cómo valora la Dirección Nacional del Béisbol Cubano los caminos a seguir en lo adelante. Así que les propongo que nos acompañen en esta mesa redonda. Y como es habitual, antes de entrar en el tema de la mesa del día, les propongo ir a la noticia del momento. En Estados Unidos, un juicio en la Florida ha causado controversias y protestas. Así lo reflejan las televisoras internacionales. Miles de personas han protestado en las últimas horas a lo largo y ancho del país. Los Ángeles, San Francisco, Boston, Filadelfia, Sacramento o Atlanta. La manifestación más numerosa en Times Square, en el corazón de Manhattan, para reclamar justicia para Trayvon, el adolescente que murió en febrero del año pasado tras ser disparado a bocajarro por un agente de seguridad voluntario, George Zimmerman, ahora en libertad. El sistema jurídico no vela por nosotros y por eso estamos aquí, decía este manifestante. Las protestas han acabado con decenas de detenidos. Zimmerman ha sido absuelto por la muerte del adolescente negro al que disparó, alegando que lo hizo en defensa propia porque el joven le golpeó. Ahora puede incluso recuperar el arma que usó, aunque su vida no será igual. Está recibiendo muchas amenazas, dice su abogado. Organizaciones de derechos civiles están presionando a la administración para que reabra el caso. También se han presentado miles de firmas a la Casa Blanca. Piden al Departamento de Justicia que presente cargos contra el exvigilante. Las peticiones deben alcanzar las 100.000 firmas para al menos obtener respuesta. El debate sobre los derechos civiles y la discriminación se ha reabierto en el país, donde la herida racial nunca se ha cerrado del todo. Obama, el propio presidente, ha emitido un comunicado en el que ha dicho que reconoce que este tema está generando y levantando grandes pasiones, pero que hay que canalizar esas emociones, por ejemplo, para luchar y tratar de evitar que siga habiendo violencia generada por las armas de fuego. Ha dicho también que este país es un Estado de Derecho y que hay que respetar las decisiones del jurado, y ha hecho un llamamiento a la calma y a la conciliación. Grandes figuras y defensores de los derechos civiles, como el reverendo Jesse Jackson, han pedido que continúen las protestas, pero que se desarrollen de forma pacífica. Bueno, son las informaciones, las imágenes que están llegando de este acontecimiento en los Estados Unidos. El tema racial ha surgido nuevamente con fuerza en el debate de la sociedad norteamericana y, por supuesto, este juicio ha revivido las llamas de esas diferencias dentro de la sociedad de los Estados Unidos. Noticia del día con la que comenzamos esta mesa redonda, en la que estaremos hablando de béisbol, del béisbol cubano y de su proyección nacional e internacional.
El lanzamiento, batazo al jardín central. Va corriendo hacia atrás Manduley de espalda. Bonito fildeo de Manduley. Evidentemente fue una serie que fue muy pareja, en la que varios equipos que hacía años no ganaban, pues llegaron a los 4 grandes. Se vio una calidad mayor, a la vez de los refuerzos se vio una calidad superior en el béisbol, a pesar de que hubo muchos equipos de la parte oriental que no llegaron a los 8 clasificados. Creo que la serie nacional aquí en nuestro país hay que buscar una selectiva, hay que buscar una forma para crecerla, para hacerla como en los años atrás. La serie nacional me gustó mucho los refuerzos, fue una serie muy importante, quisiera que se volviera a repetir, da la redundancia que los refuerzos fueron la persona más sobresaliente que hubieron en el torneo. En el mismo caso de Villa Clara, los refuerzos le vinieron muy bien. En el caso de Cienfuegos también se vio que se reforzaron los equipos. Se reforzaron en el primer sentido, en el sentido del picheo. El picheo se vio que disminuyó la cantidad de jonrones de los bateadores y la cantidad de hits por juego. Yo pienso que eso es bueno del lío de los refuerzos. Nuestra pelota sí tiene calidad. Lo que hay que darle la atención que merece nuestra pelota, eso está más que comprobado. Ahí suelta, tirándole. Bueno, son algunas de las opiniones de nuestro pueblo. Por supuesto que el deporte nacional despierta pasiones, hay opiniones diversas sobre la recién concluida serie nacional de béisbol y sobre su estructura. A lo largo de las últimas semanas ha habido pues mucha polémica. Lo hubo, recuerdo, Virginio, cuando se habló de la nueva estructura, hablábamos aquí en esta mesa redonda sobre la nueva estructura y lo ha seguido habiendo después, porque a los cubanos nos gusta hablar de pelota, nos gusta discutir, nos gusta tener también pues nuestro propio criterio. Y la estructura me parece que es uno de los asuntos sin duda que con más polémica ha estado durante todo este tiempo. Me gustaría, Ibrahim, hacer una valoración cómo la Comisión Nacional valoró el resultado de la implantación de esta nueva estructura, qué resultados técnicos tuvo esta nueva estructura de la serie nacional, qué aciertos, qué errores ustedes valoran tuvo esta experiencia de la 52 serie nacional. Buenas tardes, Randy. Bueno, nosotros queremos decirle que para nosotros definir esta estructura, primeramente la Comisión Nacional, encabezada por nuestro director Higinio Vélez y otros compañeros, emprendieron un largo trayecto de oriente hasta occidente, reuniéndose con prensa, con veteranos, con atletas ya retirados y incluso con las organizaciones de masa y todo de las provincias, llevando consigo, bueno, algunas propuestas y tomando opiniones de todo aquellos que podían estar en esta reunión y podían emitir todas las opiniones siguientes para cualquier tipo de estructura. Finalmente, bueno, se llegó a la conclusión de realizar esta serie que nosotros concluimos anteriormente, ahora la serie 52, que fue de 45 juegos en su etapa clasificatoria, con los 16 equipos. Se recuerda que la anterior, en la 51, habíamos tenido 17, que había sido una serie atípica. Bueno, en esta con los 45 juegos, donde debían clasificar los 8 mejores equipos y tomarían 5 atletas de refuerzo para pasar a una segunda fase. Se rompía también la estructura de zona, sí, porque clasificarían los 8 primeros equipos país, independientemente de la todo zona. El país, sí. Entonces esto, bueno, igual a la hora de escoger los refuerzos eran de todo el país para todos los equipos y pasarían a una segunda fase, que fue la que, bueno, finalmente nosotros tuvimos la posibilidad de verla con su playoff. No obstante eso, quisiéramos decirle que a pesar de que esta se efectuó y para nosotros, bueno, tuvimos una buena opinión con relación a todos los efectos, sí queremos señalar que a pesar de los logros que tuvimos en ella, tuvimos algunos desaciertos. Primeramente quisiera plantear algunos logros que pudimos obtener en la misma. Bueno, se logró más rivalidad entre los equipos participantes desde el inicio hasta el final, con una mayor competitividad. Se logró tener un equilibrio en los aspectos más importantes del béisbol: ofensiva, defensa y picheo. Para eso, bueno, quisiera mostrar una tabla que yo traigo ahí. Sí, me gustaría tener una comparación, por ejemplo, qué pasó en la 52, qué pasó en la 51. Hay una tabla nosotros ¿cómo pudiéramos tener para que ella la pueda mostrar ahí? Para nosotros, bueno, para que ustedes puedan observar cómo se encuentra esa tabla en los 3 aspectos más importantes que tenemos en el béisbol, comparada a la 52 con la 51 en la primera etapa clasificatoria.
Ahí lo pueden ver que un total de 357 juegos que se jugaron en la 51, en esta se jugaron 359, es decir, que se dejó un solo juego de jugar. La ofensiva en esa etapa se presentó una ofensiva de 9.75 por 9.74 en la anterior. Y el picheo de 4.36 a 3.64 en esta 52 serie nacional. Ahí se puede ver y valorar que hubo una mejoría en este aspecto. Hay elementos, por ejemplo, que estaba leyendo ahí en esa gráfica de Brian que me parecen interesantes. Por un lado, si en la 51 serie nacional se juega en 88 municipios, ahora se juega en 21. En 21. Que yo creo que tiene que ver también con uno de los conceptos que la afición más defiende, y es que se juegue en los estadios que tengan condiciones, y que cada vez tendremos que buscar mejores estadios, o sea, mejores condiciones en los estadios, pero que con los que tenemos se jueguen los que mejor condiciones estén para cuidar a los atletas, para cuidar su salud, para cuidar su propia preparación. Claro. Eso se tuvo muy en cuenta. Eso se tuvo en cuenta porque incluso en el reglamento nuestro viene reflejado todas las condiciones mínimas que van a tener los terrenos en un municipio para que se pueda efectuar. Cuando hay un municipio que no cumpla los requisitos mínimos para efectuar esta competencia, nosotros automáticamente no lo autorizamos el juego de béisbol. Eso tiene que ser el respeto también a la serie, tiene que ser también porque los escenarios donde se juegue cada vez tengan más calidad. Los knockouts también vi que disminuyeron ciertamente, un poco menos, pero de hecho me parece que el tema del picheo, el tema de la ofensiva, reflejan la dinámica, podríamos decir, técnica que tuvieron estos torneos. Algo muy importante, al tener un mejor rendimiento el picheo, con mejor promedio de carreras limpia y todo, la ofensiva fue más baja también. Bueno, esto repercutió en que existieran menos knockouts, pero sí se produjeron, no sé si usted puede observar que hubo más lechadas. Se dieron 63 lechadas por 54 la anterior serie. Quiere decir que predominó por completo el picheo en esta etapa. En cuanto al tema del picheo, que yo quisiera profundizar después un poco también con Higinio, si comparamos la primera etapa de la serie nacional con la segunda, la concentración de picheo en la segunda etapa dio la posibilidad de que mejoraran esos indicadores. Por supuesto. Pero bueno, usted me está hablando de la segunda etapa después de la etapa clasificatoria. Sí, exacto. Traigo otra tabla comparativa donde vienen las tres, que la puede recoger la 51, la 52 y la segunda fase. Que bueno, posteriormente podríamos pasarla para que usted la vea que está, bueno, ya la están ilustrando. La tenemos ahí en pantalla. A ver, por ejemplo, la ofensiva. La ofensiva estuvo en 9.79. En esto, no, disculpe, en 9.79 la defensa y la ofensiva en 2.75. Estuvo por encima de los 2.67 que se previó en la etapa de la 52 serie, en la etapa clasificatoria. La 51 serie tuvo una ofensiva feroz, recuerdo, 2.82 de promedio, ahora se pasó en la primera fase a 2.67 y ya en la segunda fase donde se concentró el bateo y también el picheo, pues pasó a 2.75. Ahora, en cuanto al picheo, hay la estadística, la tenemos ahí, ¿no? 4.36 en la 51 serie. 3.64 por 3.89. 3.89. Es decir, que a pesar de que hubo refuerzo de picheo, sin embargo, predominó la ofensiva en la segunda etapa. Ahí hay algo importante que en ese momento, bueno, usted lo puede ver, está en 3.89, pero la serie estuvo durante un largo periodo de tiempo por encima de 4. Ya en la proximería de la misma, bueno, el picheo logró bajarlo y lo llevó a obtener hasta 3.89 de promedio de carreras limpias. En cuanto a la cantidad, es decir, podríamos decir la cantidad de knockouts, fue más o menos similar a la del año pasado, 45.8 en esta segunda fase y 50 que hubo el año pasado. ¿Cómo catalogar entonces, en la opinión de ustedes, en el ámbito técnico, el resultado, tanto para el picheo como para la ofensiva, y qué incidencia tuvo, en la opinión de ustedes, los refuerzos después en la segunda etapa? Después de la segunda etapa, los equipos se nivelaron bastante y podemos decirle que a pesar del nivel que hubo, hay que valorar el picheo nuestro en aspectos, por ejemplo, técnico-tácticos, de mecánica de picheo, en el cual se debe estar trabajando, que bueno, posteriormente, más adelante, otro compañero va a explicar algo más de esto. Incluso vamos a tener algunos seminarios y eso que se van a dar en nuestro país para lograr de mejorar esto. Creo que el pensamiento técnico de nuestros lanzadores es la principal y lo fundamental, además del problema del control.
Cuando hablamos de control no es solamente el problema de dar bases, sino los lanzadores. Cuando se habla de control es el lanzador que quiera colocar la bola en los lugares que le hace daño al bateador específicamente. No es venir y tirar la bola y dar base por bola, porque hay veces que nosotros nos guiamos nada más que por las bases por bola que da por ahí. Hay veces que el control del lanzador predomina, principalmente cuando él coloca la bola en los lugares más débiles del bateador para poder neutralizarle su ofensiva. Ahora, el hecho de que se viera esta serie con mejores condiciones técnicas, que los refuerzos vinieron a darle, podríamos decir, un atractivo en la segunda fase, no dejó de tener aspectos negativos. ¿Cuáles son, en la opinión de la comisión, los aspectos negativos de la serie, las cosas en las que hay que profundizar? Bueno, podemos decir que primeramente tuvimos en la primera etapa la desagradable decisión de tener que sancionar a un atleta por el intento de agresión a un árbitro. Después, bueno, el trabajo de rendimiento deportivo, los equipos de la zona oriental dejó mucho que desear. Eso nos condujo, bueno, a tener que nosotros sentarnos para comenzar a hacer algunos análisis y tratar de solucionar esto, porque se vio bastante desagradable no tener la participación de un equipo oriental entre los 8 clasificados. De eso me gustaría después hablar con Higinio, pero recuerdo que el año anterior uno de los reclamos de la zona oriental era precisamente que se quitara las zonas, porque el último de la zona oriental, que era Santiago, si no me equivoco, tenía mejores resultados que Santi Espíritu, que era el que estaba clasificado por la zona occidental, y sin embargo esta vez se quita la zona y no hay ningún representante de Oriente en esta final de la Serie Nacional. Como usted dice, llama la atención y por supuesto llama también a la reflexión de las comisiones provinciales de estos territorios sobre el trabajo que se hizo para esta Serie Nacional. ¿Qué otros elementos? Bueno, y nosotros también traemos que la tabla, la falta de profesionalidad técnico-táctico, como le decía ahorita, pero bueno, aquí es más generalizado y estratégico de algunos colectivos de direcciones, jugadores, anotadores, árbitros y los miembros de la Comisión Nacional, que tenemos la responsabilidad que se cumpla con rigurosidad todos los reglamentados en nuestro reglamento de la Serie Nacional. Tenemos también que, bueno, presentamos algunos problemas con algunos terrenos que aún no cumplen con los requerimientos necesarios, y bueno, y tenemos que seguir trabajando en eso y tenemos que seguir valorando. A pesar de que hoy, cuando nosotros vemos la defensa de nuestro equipo, de nuestra Serie Nacional de resultado general, ha mejorado con relación a otros años. E incluso creo que el 9.79 que tenemos está valorado entre las mejores que hay en el mundo en todas las ligas que se juegan. Hay que pensar que también el hecho de jugar en mejores estadios, o sea, que estadios con mejores condiciones también contribuye a eso. No es lo mismo jugar en un estadio municipal, a lo mejor con piedras en el terreno, con otras condiciones que también atentan contra la calidad del fildeo, y yo creo que de todas formas no es uno de los puntos más flacos del béisbol cubano. Quizá en otro momento, hace 2 o 3 años, tuvimos muchos problemas, pero me parece que hoy el picheo es el gran handicap que tenemos en el béisbol cubano. Pero hablábamos de estructura, y una de las cosas quizás más polémicas, Higinio, fue la decisión que hacer con los peloteros que se quedaban fuera de las 8 selecciones que iban a la final. Primero se habló de una liga de desarrollo, después finalmente se decidió una segunda división. ¿Cómo valoran ustedes el resultado de esa segunda división? Al menos para muchos colegas, el hecho de que no haya tenido la atención de la prensa, no haya prácticamente tenido el seguimiento de los aficionados, devalora un poco esta segunda estructura. Pero ¿cómo la comisión valora el resultado de esa segunda división? Bueno, Randy, sí, bueno, buenas noches. Gracias a ustedes por permitirnos estar en este programa y poder intercambiar con nuestro pueblo, ¿no? Con nuestra afición beisbolera. Todo cambio tiene siempre su rechazo, tiene sus aciertos y sus desaciertos. Hay una realidad, nosotros estábamos obligados a hacer cambios, porque nuestro béisbol no podía seguir en la forma que estaba, con una segunda fase o un último tercio, donde prácticamente ya todo estaba definido, donde habían equipos que sencillamente estaban cumpliendo con el calendario y otros que ya estaban virtualmente clasificados, que se preparaban. Otros que iniciaban el campeonato con una preparación fundamentalmente los equipos establecidos, los equipos llamados grandes, no los equipos más débiles, con la seguridad de que iban a clasificar. Y a veces jugaban, como decimos nosotros, en un ritmo no acorde al espectáculo que exige nuestro pueblo. Pensamos en una estructura que obligara a los equipos a jugar desde inicio con una intensidad, con un máximo de intensidad, porque aquí en este tipo de estructura
cada juego te puede costar la clasificación, como lo sucedió mucho. El gran éxito de esa primera etapa yo creo que estuvo en eso, en que la gente jugó la pelota a vida o muerte porque sabía que en un juego podía jugar la clasificación. Podía perder la clasificación. Ese ya es un hecho positivo. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando termina esa fase, ya Ibrahim se refirió a toda la consulta que hicimos, todos los recorridos, pues necesitamos no solamente la Dirección Nacional de Béisbol, sino a buscar en la inteligencia colectiva la mejor solución al desarrollo de nuestro béisbol con nuestros propios recursos y sin salirnos del marcamiento económico, porque nuestro país se está organizando y el béisbol y el Inter no escapan a ellos. Y nosotros tenemos que con nuestros recursos, con nuestra posibilidad, elevar el techo de nuestro béisbol. Y ese es el objetivo fundamental. ¿Qué sucede? Que se habló también de una segunda división, se pensó en ello, pero ya no era parejo para todos los equipos. Ya cuando decidimos entonces hacer la fase clasificatoria con 45 juegos, donde participaron los 16 equipos, pero un reclamo de todas las provincias, de todos los entendidos, era que la mitad de los equipos no jugaban la misma cantidad de juegos que el resto de los interiores. ¿Qué pasaba con esos jugadores? Que en vez de 90 juegos, lo que estamos habituados a jugar todos los años, jugaban solamente 45. Había que buscar una solución. Hay una realidad. Se jugó con poca afición. Los jugadores que estaban dentro de ella, al haber poca afición, que es lo que incentiva fundamentalmente a nuestros jugadores, estaban un poco muchos de ellos dicen que desmotivados, que ya los equipos le habían quitado la principal figura porque eran parte ya de refuerzo de los principales equipos. Pero hay algo que nos llevó a realizar esta segunda división. Decía para mí no tenemos satisfacción. Primero tuvo poca propaganda, tuvo poco seguimiento de la afición, porque decía, una provincia donde su equipo ya no clasificó, la propia afición ya está desmotivada. Y bueno, le cuesta un poco de trabajo. Y si además de eso asiste a los estadios sin su principal figura, más aún. Pero el objetivo fundamental era el desarrollo de las figuras jóvenes. Casi toda la provincia hicieron un buen trabajo en ese sentido, que pusieron a jugar en esos 45 juegos las figuras jóvenes fundamentales que le garantizarían el resultado o el desarrollo de esa figura para la 53 Serie Nacional de Béisbol. Aquí los periodistas hablaban en la mesa que hacíamos, Higinio, de que a lo mejor una solución podía ser no hacer una segunda división, sino organizar a lo mejor torneos regionales con esos peloteros, pero que salieran de la estructura de la Serie Nacional, que no fuera esos equipos sin sus principales figuras discutiendo un noveno, un décimo, un onceno lugar de la Serie Nacional, sino que pudieran hacerse quizás otros torneos como en algún momento lo hubo a nivel regional, con otra, fuera ya de la estructura de la Serie Nacional y que siguieran jugando esos peloteros. La realidad es que, como usted dice, no prendió esa segunda división. No prendió, cumplió solamente un objetivo, es que sus jugadores jugaran la misma cantidad de partidos que el resto de los jugadores que estaban en la primera división. Ahora, esta serie ha sido una serie experimental, una serie incluso que novedosa, que pudiéramos perfeccionarla. No estamos exentos a cometer errores, todos nosotros, todo el que dirige comete errores a todos los niveles, que debemos seguir escuchando opiniones, escuchando criterios, acudiendo a la inteligencia colectiva, y se puede perfeccionar. Puede haber muchas formas para perfeccionar. Por eso estamos en estos momentos pensando y organizando precisamente la 53 series, pensando que es posible adelantarla a los meses de octubre o una fecha más positiva para que no nos llegue la lluvia, pensando siempre que nuestro béisbol termine antes de la Serie del Caribe, donde ya estamos insertados, pensando siempre en que cada 4 años tenemos un clásico, porque hay que pensar en una estructura duradera que agrade, que prenda en la población, pero que además tiene que cumplir con todos estos requisitos. Esta Serie 52 tenía un gran objetivo, que era la participación de Cuba en el Clásico Mundial. Por lo tanto, esa estructura de que se divide en el medio del Clásico responde también a una coyuntura. Y hay que buscar una estructura que no sea coyuntural, que pueda resolver todos los problemas y además siga siendo el principal espectáculo del país. Eso era lo fundamental que buscábamos en esta serie. Y además de eso, la idea de los refuerzos. Pienso que los refuerzos cumplieron su cometido. Los refuerzos gustaron, los refuerzos se integraron a los equipos. La afición los recibió con agrado. Pero además de eso, ellos se ganaron el derecho y el agrado de afición de cada una de las provincias. Con su rendimiento, con su actuación, con su integridad, con su forma de jugar.
que parecían que eran atletas de esa provincia. Además, cómo lo trataron, cómo lo recibieron esos equipos y cómo lo trataron todas las organizaciones políticas y de masa, y además el INDER y su propio equipo y su compañero. O sea, que formaron una familia, y si de algo se habla hoy como aspecto positivo de esta segunda fase, es precisamente de la actuación de los equipos, de la rivalidad que existió y de lo que significaron para ellos los refuerzos en los miembros. Del tema de los refuerzos y del picheo y la dirección, te propongo seguir hablando ahora en nuestra mesa redonda. Vamos a hacer un breve alto y después continuamos hablando con Higinio Vélez y los compañeros de la Dirección Nacional de Béisbol. Yo me sentía bien, ya te digo, después que pasó, que avanzó el torneo y que después de la primera mitad del torneo me sentí bien, me sentía que veía bastante en las partidas y que podía ganar, sabía que que tenía opciones reales de triunfo. Domínguez Pérez Leñé from Cuba. Siempre se puede. Como te decía, tengo la voluntad de mejorar mi juego, que es lo más importante, y me parece que puedo hacerlo todavía y que tengo posibilidades de seguir en la élite y seguir obteniendo buenos resultados en los torneos. Por supuesto que no veo esto como el último resultado o todo lo que soñaba en mi carrera. Realmente aspiro mucho más y para eso me voy a seguir preparando. Usted lo vio aquí en la Mesa Redonda. Bueno, entre las muchas polémicas que la serie generó, las opiniones que recibimos aquí en nuestra mesa redonda, las que pudimos leer también por cientos y cientos en el sitio web Cuba Debate y en otros espacios de los medios de comunicación cubanos, pues se habló con mucha fuerza de tres temas, entre otros, ¿no?, que me parece son importantes a analizar. Bueno, el tema de los refuerzos, que se hablaba acá, y ni adelantaba algunas opiniones, pero sobre todo pues se hablaba de cómo perfeccionar esa selección de los refuerzos a la hora de que los equipos puedan pues tener también conciencia de lo que están haciendo a esa hora de reforzar a sus equipos. Como segundo elemento, el tema del picheo. Hay muchas opiniones sobre nuestro picheo a partir de la actuación en el Clásico y además de la Serie Nacional. Y un tercer elemento que muchos compañeros pues plantean, que es el asunto de la dirección de los equipos, la necesidad de una adecuada selección de la dirección de los equipos, de la preparación de los managers en nuestra serie nacional y por supuesto de la actuación y la disciplina de los directores de equipo. ¿Cómo estos tres elementos, Higinio, ustedes los valoran? ¿Cómo seguir perfeccionando este tema de los refuerzos? ¿Cómo lograr, por ejemplo, ir encaminando también que las buenas figuras de la serie puedan llegar hasta los equipos que clasifiquen en la segunda ronda y que podamos tener una alegría como ver a un muchacho como Jorge Luis Ruiz, con 19 años o menos, aparecer como una figura importante en un equipo, o poder tener al torpedero de Holguín mostrando todas sus potencialidades, que no lo podemos seguir porque es un equipo que no sale tanto por televisión. Es decir, ¿cómo seguir perfeccionando este tema de los refuerzos? ¿Qué se está pensando en el ámbito del picheo? Por ejemplo, una de las opiniones, o las muchas opiniones que hay es que tenemos muy buenos entrenadores de picheo, pero cada provincia tiene su propio librito en el entrenamiento de picheo, cada equipo hace su propia manera de entrenar a los pitchers. ¿Cuánto pudiéramos trabajar por unificar esos criterios de entrenamiento y también cómo mejorar la preparación de nuestros cuerpos de dirección en la Serie Nacional? Sí, Randy, todo se puede perfeccionar. Yo pienso que ahora, como ya te gustó, agradó y tuvo buenos resultados, que los colectivos de dirección se van a preparar para campeonatos venideros de cómo perfeccionar la selección de los refuerzos, que eso es determinante. El director del equipo o el colectivo que no sea capaz de escoger lo que en realidad necesita su equipo para ganar el campeonato o para hacer un buen papel, no cumplirá nunca un buen objetivo. Hay muchos que pensaron que no era importante, hay otros que planteaban que no querían refuerzo, y como no le dieron la importancia que lleva, algunos escogió refuerzo por escoger, y eso después le costó la clasificación y le costó el campeonato. Hay algunos que decían, bueno, Villa Clara ganó por los refuerzos. Bueno, pero es que todos estaban en condiciones de escoger refuerzos. Y los 8 equipos fueron reforzados, con la misma cantidad de jugadores. Hay una realidad en el mundo.
el único béisbol autóctono en el mundo es el de Cuba, que no juega con ningún atleta extranjero, sino con el nuestro. Si tenemos la posibilidad de perfeccionarlo y de reforzar nuestros equipos, ¿por qué no lo vamos a hacer? Ahora mismo observamos una gran cantidad de jugadores que no por llamarlos sotaneros, sino por equipos menos fuertes que los demás. Si no hubiese sido refuerzo, la afición no lo sigue. Además, esos atletas están obligados a elevar su nivel de juego, porque tienen que demostrar que en realidad tienen calidad, pero pasan a equipos que juegan con mayor exigencia durante todo el año y que tienen mayores responsabilidades, porque los equipos más débiles no tienen la obligación ni de ir a playoff ni de ganar campeonato. Sencillamente transitan por la serie nacional. Pero pensamos que se puede perfeccionar, no hay que poner fecha para cambiar los refuerzos. Podemos no limitar la cantidad de refuerzos, quizás aumentemos la cantidad de los refuerzos. Podemos durante todo el año decir que, bueno, usted puede cambiarlo, puede no cambiarlo, cuando lo desee la dirección del equipo, los atletas son nuestros, están ahí y podemos seleccionarlos. Darle una mayor flexibilidad al tema de los refuerzos. Darle mayor flexibilidad a los refuerzos, porque ahora dijimos, por ejemplo, hasta el día 21 no se pueden hacer cambios, o sea, hasta el juego 21. ¿Por qué? Porque es que no queríamos que un director de un equipo, por ejemplo, un lanzador no le sale bien y ya a la semana siguiente quiere cambiarlo. No, dale 2 o 3 posibilidades, que eran aproximadamente los 21 juegos, que la pueda cambiar desde el primer día. Si no rinde, si no se ajusta la disciplina a lo que exige este equipo, bueno, pues buscamos otro que sí cumpla los requisitos. Pero los refuerzos sí, que incluso, decía, en Cuba no es algo novedoso. Ya en Cuba anteriormente se jugaron 2 Copas Revolución y se jugaron con 5 refuerzos y fue tremendo espectáculo como lo constituyó este de ahora. Ahora, con relación al picheo. Sí, el tema de los refuerzos, yo creo que como usted decía, sirvió también para poder ver a estos muchachos que como Manduley y Junior Paumier de Holguín, que no lo hubiéramos visto quizás con tanta suavidad, o al mismo Dairon Barona en Camagüey, que es un excelente jardinero y sin embargo es un equipo que siempre está en los últimos puestos en estos últimos campeonatos. Y esa posibilidad de que también nuestra gente vea o ver resurgir a Yonder Martínez. Yo creo que son cosas que también estimulan, ¿no? Poder ver eso a esos peloteros que de otra manera no hubieran sido tan visibles para nuestra. Que a eso queríamos referirnos. Incluso se lo decíamos al propio Yonder, en una reunión que tuvimos con el equipo ayer o antes de ayer. Les decíamos, Yonder, vimos una entrevista tuya por televisión de que te habías preparado ahora como nunca, que habías entrenado como nunca y que habías aprendido cosas novedosas en el picheo. Yo le dije, Yonder, tú me perdonas, pero eso no es cierto. Quizás llegaste a un equipo donde la exigencia no es la misma al equipo que tú estabas. Y en eso tienen una gran responsabilidad los colectivos de entrenadores. No solo el entrenador de picheo, sino el preparador físico, el médico y fundamentalmente el director del equipo. Que esto es determinante. La cabeza de un equipo, que es el director, es quien decide qué pasa en un equipo de pelota. Porque yo le decía a Yonder, y el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Artemisa. Hasta el año anterior, 4 de esos lanzadores integraban el equipo nacional. Pasaron a Artemisa, luego se dividió La Habana, pasó a Artemisa y en 2 años ninguno de los 4 pudo hacer el equipo nacional. Ahora yo pregunto, Yonder con 38 años, habiendo integrado equipo Cuba, habiendo ido a equipo clásico, fue campeón nacional, ahora fue que aprendió a pichar. Ahora fue que aprendió a entrenar. No, él sabe lo que tiene que hacer. No se exigía él mismo, no le exigían lo que tiene que hacer. Ahora, cuando se vio un equipo que sí le exigía a él y a su equipo, y la población le exigía, Yonder se recuperó y volvió a ser el Yonder que conocemos nosotros en los equipos nacionales. Ahora decíamos que nosotros también tenemos muchas insatisfacciones en el picheo. Y en eso vamos a trabajar. Por eso hemos creado una dirección nacional por proyectos que busca a través de lo mismo la dirección sostenible del béisbol cubano, pues, a largo plazo. Queremos unificar los criterios desde una punta a la otra del país, del Cabo San Antonio y la punta de Maicí. No es que en un lugar se entrene de una forma y en otra. Nosotros todos los años hacemos seminarios a todos los entrenadores de picheo de las EIDE, a todos los entrenadores de picheo de las ESPAs, de las academias, y a todos los entrenadores de picheo de la Serie Nacional. Y unificamos criterios. ¿Qué sucede? Que después cuando la exigencia no es la misma, es que suceden estas cosas. Y satisfacciones fundamentales ¿en qué? En la preparación de nuestros atletas. Un ejemplo, Yonder Martínez. Ese Yonder no es el mismo que estaba en Artemisa al que estaba en Villa Clara, no es el mismo hombre. ¿Qué sucede? Es la exigencia, es la preparación. Vimos el caso de Yulieski, vimos el caso de Pepe Olaera con el equipo de Ciego de Ávila,
Quiere decir que esto es lo que necesitamos. Necesitamos directores y colectivos de entrenadores que exijan y que esto nos lleva a buenos resultados. Ahora, otra satisfacción que tenemos fundamentalmente es en el picheo de relevo. ¿Por qué? Porque nuestro béisbol ha carecido de la cultura del picheo de relevo. Recuérdense que nosotros tuvimos un béisbol durante muchos años ofensivo, donde el picheo de relevo tenía poca importancia. A un juego ser desproporcionado, es muy difícil que la postrimería, el picheo tome el protagonismo que lleva. En todo el béisbol, los béisbol organizados, y nosotros tenemos que integrarnos en él, existe el abridor que no debe lanzar nunca más de 7 entradas. Nunca debe lanzar, o un máximo de 100 lanzamientos. Existe el preparador, que es quien debe lanzar o el séptimo o el octavo inning, porque a veces el abridor termina hasta el sexto inning y ya se decide por la cantidad de lanzamientos o por el agotamiento retirarlo. Y el cerrador, que tiene que lanzar un inning todos los días. Ahora, es inconcebible, digamos, que un relevista venga dando base por bolas, o le vengan conectando, un juego que está ganando se lo empate, y es por eso a veces dice, bueno, un relevista que salvó 10 juegos, sí, pero ¿cuánto dejó de salvar? ¿Cuánto llegó a una situación comprometida y se lo empataron y se le fueron arriba? Y esas son las satisfacciones que tenemos nosotros. ¿Y eso qué cosa es? Es exigencia, es entrenamiento. ¿Por qué los asiáticos son tan buenos en el picheo? Todos, porque son muy sacrificados, son abnegados. Ellos dicen que el lanzador tiene que tirar todos los días 100 lanzamientos, mínimo. ¿Por qué? Porque tienen que lanzar sobre un objetivo, para buscar control, para buscar efectividad. No es el tirar 100 millas ni 150 millas, sino tirar con efectividad donde requiere cada lanzamiento y dónde está la parte vulnerable de cada bateador. Y es por eso que nosotros pensamos hacer clínicas de picheo en Cuba, donde lo vamos a hacer con entrenadores de prestigio de nivel internacional y lo vamos a hacer fuera de Cuba. Vamos a comenzar uno aquí con los 3 mejores entrenadores de picheo de Cuba, de las EIDE, de las academias y del equipo provincial. Y lo vamos a hacer también con los mejores expedientes fuera de Cuba. O sea que pensamos, ¿para qué? Para integrar y abrirle un poco la mente a nuestra persona. Ya nosotros estamos jugando con profesionales. Ya se acabó la época aquella donde íbamos a todos los eventos a barrer con todo el mundo y a discutir la medalla de oro contra los niños universitarios. No, no. Ahora cada vez que un bateador nuestro se para en home, se enfrenta a un profesional. Cada vez que un pitcher está sobre el bowl, se enfrenta a un profesional. ¿Por qué? Hay que desarrollar el pensamiento técnico-táctico, hay que desarrollar las habilidades, hay que desarrollar el oficio del pelotero, el físico del pelotero. El atleta tiene que ser profesional dentro y fuera del terreno. Y cómo aprovecharle sus ventajas a cada persona. Así que cada pelotero tiene que tener su propia, cada pitcher tiene que tener también su propia, aprovecharle las potencialidades que tiene. Porque a veces escucho que dice, bueno, un entrenador dice que no se debe pichar el tenedor porque se afecta, otro dice que no se debe pichar tal lanzamiento porque se afecta. Bueno, unificar criterios. ¿Es realmente el tenedor beneficioso o no? ¿O es que para determinados peloteros no es beneficioso, determinados pitchers por su condición física, y para otros sí? Es decir, es un poco también como pensar de una manera más homogénea, más colectiva. Pienso que sencillamente es más cómodo, es menos trabajo. Porque si de algo carece nuestros pitchers, o de algo carecen nuestros lanzadores, es precisamente de variedad de lanzamientos. Eso se ha perdido un poco y debemos recuperarlo. Los Valdés, los Gregorio, los Changa, que eran pitchers con una gran variedad de lanzamientos, eran cubanos y lo prepararon ¿quién? Entrenadores cubanos, y no llegaron de otro mundo. ¿Y por qué nosotros hemos perdido eso? Ese es el trabajo de la base. Pero tú puedes llegar a enseñar a un pitcher cuando llega ya al equipo provincial o cuando llega al equipo nacional. Eso hay que enseñarlo desde las edades tempranas, en las escuelas de iniciativas deportivas escolares, hay que enseñar en las áreas. No, corre. No, el pitcher no es un caballo, no es un jockey, no es alguien de equitación, es alguien que tiene que pensar, que tiene que prepararse y que tiene que prepararse fundamentalmente técnica, táctica y psicológicamente. Estudiar cada lanzamiento, cada momento de juego, estudiar al contrario y buscar efectividad. Eso son las satisfacciones que tenemos nosotros fundamentalmente en el picheo y vamos a trabajar, como te decía, con proyectos buscando la fórmula que nos permita desarrollar esas habilidades y mejorar esos aspectos de los cuales, aunque tenemos buenos resultados, pues estamos insatisfechos. Sí, creo que lo bueno es también eso, es beber de la experiencia que tenemos y buscar otras experiencias en el mundo que pueden ayudarnos, como mismo nosotros en otros momentos ayudamos a muchos en el béisbol, también aprender de esas otras experiencias. Ahora, en eso, como usted decía, tiene una importancia fundamental la dirección de los equipos. ¿Cómo trabajar para que los territorios tengan la dirección más adecuada, la más capaz, la más preparada, la que no solo pueda saber
científicamente conducir el juego, sino también como ser humano tratar a los peloteros, implantar la disciplina. ¿Cómo va a seguir trabajando la Comisión Nacional por perfeccionar esa preparación de los directores de nuestras series nacionales? Sí, Randy, en esto hemos pensado, porque hay una realidad. Toda la vida hemos pensado que todos sabemos de béisbol y que el béisbol que todos los días se aprende algo. Por algo le cambian las reglas, cada día aparece algo novedoso en un juego, en un sistema de entrenamiento. Hemos llegado a la era moderna, donde el límite del hombre está casi parejo. ¿Cuál es la diferencia? La aplicación de la ciencia. Quien no aplique la ciencia, sencillamente no logra los mejores resultados. Y es por eso que tenemos que desarrollar la cabeza. Y estamos pensando en escuelas de directores. No es que ahí se hacen grandes directores, sino que nuestros propios directores los formamos, los educamos y los preparamos para enfrentar. Porque la gente piensa que un director de un equipo es en el juego, bola, strike, out, mandar a tocar o mandar a robar. No, un director es un cuadro que tiene frente a sí un colectivo de hombres valioso durante 24 horas. Y que, aunque son insignificantes, aunque son las públicas, las 3 horas de juego no son las más importantes, sino las otras 21 horas de juego. Tiene que ser alguien que forme, que prepare, que eduque, que enseñe a pensar, que prepare a enfrentar el contrario, que sepa enseñar a su colectivo de cómo estudiar al contrario. Y para eso existe el sistema de escauteo, que hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Y es por eso que pensamos hacer, primero, un análisis muy exhaustivo con toda la provincia en la selección de los directores de los equipos. Porque a veces pensamos, o que uno, porque estudió mucho, porque es muy científico, puede ser el director. O que otro, porque fue un pelotero, un gran jugador, puede ser un gran director. Para mi criterio, si fue un gran jugador y está preparado, puede ser un gran director. Ojalá y se puedan unir a ambos factores. Pero si no lo tenemos, estamos pensando en crear una escuela de directores de equipo para mejorar la preparación de lo que tenemos en este momento. Y en el futuro, que esa escuela va a funcionar todos los años, en el futuro poder contar con directores de equipo y colectivo de dirección mejores preparados. En ese empeño, por supuesto, también hay un tema que después vamos a hablar un poquito, que es el tema también de la disciplina, del espectáculo, donde los directores tienen un papel fundamental y tienen que jugarlo ahí en el terreno, como tienen que jugarlo en la preparación. Pero yo creo que hay además la idea, Higinio, a veces errada, de que si tuvo un mal resultado un año un director, ya hay que cambiarlo. Y también entonces no damos tiempo a veces a formar a los directores, porque nadie son las estrellas las que llegan y ganan, ¿no? O que usted tenga detrás un equipo que realmente casi se dirige solo. Es como las estrategias. Usted no puede hacer una estrategia ni un proyecto para un año. Tiene que hacer lo mínimo para un cuatrenio, un ciclo olímpico. En el caso nuestro no vamos a la Olimpiada, pero es un ciclo clásico. Claro. Y usted lo que sí tiene que hacer es una buena selección. Hay muchos, por ejemplo, la designación de Víctor al frente del equipo Cuba durante 4 años. Hay muchas opiniones, a favor, en contra, eso puede tener muchas opiniones. Pero yo creo que se logró por primera vez una definición de que hay una dirección que cumple un ciclo de trabajo. Y que eso es necesario si queremos realmente hacer profesionalmente lo que tenemos que hacer en el deporte. Es lo correcto, es lo correcto. Y además pensamos que debe ser así con todos los directores de la provincia, un mínimo de 4 años. Además, como hace todo el mundo, firma un contrato, prepara, hace un convenio con un objetivo, pero un objetivo a veces no se logra en un año, o a veces en un año con un buen equipo no te sale bien, a veces con un mal equipo te sale bien, pero tienes que dar un tiempo para interrelacionarse con sus jugadores, para que ellos sepan cómo es, que los jugadores se adapten a ese tipo de dirección, porque no todos los directores de equipo dirigen igual. Por ejemplo, Víctor Mesa, el ejemplo que usted puso, no dirige igual que los demás jugadores, no dirige como yo dirigía, no dirige como dirige Jorge Fuentes, no dirige como Machado ni como Lombillo. Cada director tiene sus características propias. Él tiene que adecuarse a los jugadores, pero los jugadores son los primeros que tienen que adecuarse y adaptarse a la forma de dirigir. Y todo el mundo, y a veces nos sorprendemos. Si se hubiera seguido esa lógica, Moreno hubiera ganado el campeonato este año, porque el año pasado no tuvo una actuación quizás adecuada, y sin embargo se fue creciendo ese equipo y logró llegar a ser el campeón nacional con los mismos métodos de trabajo, simplemente con un año más de experiencia en ese trabajo. Y como decía, todos cometemos errores. Ningún ser humano está exento de cometer errores, ninguno. Y más cuando tiene que tomar decisiones, tiene que decidir, y más cuando es público. Es más difícil aún. Es el caso de los directores de los equipos.
Ahora pongo ejemplo, aprovecho ahora que usted habló de Víctor Mesa, quiero hablar de la disciplina, porque si una insatisfacción tenemos nosotros de nuestra serie nacional es de la disciplina. La disciplina dentro y fuera del terreno. La disciplina de nuestros jugadores. La disciplina de los colectivos de dirección, porque cuando un atleta se comporta mal en un terreno es responsable del colectivo de entrenadores y fundamentalmente el director del equipo. Pero es responsable también los árbitros que le permitimos mala crianza. Esa cantidad de protestas innecesarias, de jugadas de apelación, de lanzamiento, que son cosas que no se protestan en el mundo. Y a veces decimos, sí, que somos muy sanguíneos. Sí, este es un béisbol que no es para señorita, un béisbol de hombre, pero un béisbol que tiene una disciplina. Estamos insatisfechos también con la indisciplina que existe a veces en la afición, en las gradas. A veces en los playoffs y en juegos importantes, en equipos de una gran rivalidad, no queremos que no exista entusiasmo, no queremos que no exista música, pero queremos que exista un orden, digamos, en el mundo entero. Entre innings no puede haber música. Entre innings, perdón. Existe. Durante el juego, no, si no entre innings. Te están dando el juego. Tiene que parar la música, hay que pararlo todo, porque todo el que está jugando necesita la concentración de la atención al máximo. Y además, si con la atención que tiene, digamos, en un playoff, tiene esos agentes externos que no te dejan jugar ni concentrarte, es riguroso. Bueno, y hay que existir a un playoff, los escándalos, bueno, vamos a decirle gritos aficionados que existen en la grada, yo no lo he visto en ningún lugar del mundo. Y a esa presión son sometidos los árbitros. Claro. A esa presión son sometidos los jugadores. Hay que actuar. Yo creo que todos los que tienen que ver con el espectáculo del béisbol, tenemos que actuar. La prensa, los árbitros, la dirección técnica del béisbol, para que se cumpla lo que hay que cumplir. Es decir, si el espectáculo es entre los innings, es entre los innings, no en el medio de los innings. Si no se puede protestar en los jugadores, no se puede protestar. Y que le duela, que lo saquen no se puede seguir permitiendo que le griten ofensas a los árbitros. Los árbitros pueden equivocarse. Los árbitros son humanos. Ese es un tema del que vamos a hablar ahora, de los árbitros, que no están a la altura todavía de lo que necesitan esta pelota. Pero eso no le da el derecho a nadie a gritarle ofensas a los árbitros como se le grita a veces en nuestros estadios. Y a los jugadores. Y a los jugadores. Un ejemplo ahora. Bueno, ya que usted se refirió a Víctor Mesa. Hay muchos aficionados que se me han acercado. Se me han acercado y han dicho, bueno, ¿qué pasó con Víctor en Villa Clara, o el equipo de Matanza, que no salió a recibir la medalla, que no salió a saludar? Incluso nosotros lo dijimos aquí en la mesa que sería bueno explicar eso. ¿Qué sucedió? Sencillamente no vamos a criticar al pueblo de Villa Clara. Sabemos que fue una explosión de hace 17 años que llevaban dentro un deseo de ganar, se tiró todo el público al terreno, hubo que poner frente al equipo de Matanza ahí 2 cordones de policía, porque usted sabe cómo es aquello, la rivalidad que existía entre el equipo Villa Clara. Víctor fue manager de esa provincia durante 8 años, si le ganaba, si no le ganaba, la situación fue muy difícil, muy difícil. Ahí no estaba previsto hacer premiación, sencillamente entregar la copa al equipo campeón, porque como usted vio estaba previsto después hacer una gala, de lo que quiero explicar después también. Pero el equipo de Matanza sí le podemos explicar y aclarar a todo el mundo, pero más de media hora sin moverse del dugout. Hasta nosotros enviamos con los comisarios técnicos que están aquí frente a mí, le dije, dígale que retiren el equipo, porque si salía en ese momento a saludar o alguien salía al terreno, iba a ocurrir algo desagradable. Y sencillamente le dimos la orden de retirarse, que no iban a recibir medalla, sencillamente estaban esperando para entrar a saludar al otro equipo. Pero ustedes vieron por la televisión lo que pasó allí, que para entregar la copa al equipo hubo que esperar más de media hora. Y tuvo que intervenir el orden del público, que no criticamos al público, a la afición de Villa Clara, al contrario. Es una explosión, eso pasó en el Latino también, cuando se dio jonrón, cuando se dieron, no, eso ha pasado en Santiago de Cuba, pero ocurrió allí. Pero queríamos aclarar eso, que no fue una indisciplina del equipo Matanza, que no fue una indisciplina de Víctor Mesa, sencillamente que no pudieron salir a saludar al equipo de Villa Clara. Y que además nosotros le dimos la orden de retirar el equipo, porque podía pasar algo allí desagradable que podía empañar un entusiasmo y un espectáculo tan bello como había combinado en ese momento. El tema de la disciplina yo creo que es factor fundamental, de yo creo podremos precisar un poquito más también adelante en nuestra mesa redonda. Y vamos a seguir, vamos a hablar de arbitraje, vamos a hablar de estrategia y vamos a hablar de topes internacionales que están por venir. Lo han defendido. Te saca línea de cañonazo al derecho. Que el arbitraje estuvo muy bueno.
Hubieron sus errores como todo, porque nada es perfecto, pero el arbitraje en Cuba se ha ido perfeccionando cada día más. Creo que debemos mejorar el arbitraje, principalmente la zona strike, que hay muchos árbitros que la tienen diferente. Uno canta en la zona alta, otro en la zona baja. Hay jugadas y jugadas. Hay jugadas que son chiquiticas, que incluso mirándola por el video, te cuesta trabajo decir es quieto o es out. Pero hay jugadas que son una falta de respeto a la afición, al equipo, hay jugadas que deciden. El arbitraje está bien, también está bien. Son seres humanos que se equivocan. A veces hay jugadas que no la ven ellos, la cantan, pero bueno, no la ven. Pero en sentido general para mí estuvo muy bien, con sus pros y sus contras. El arbitraje, yo pienso que tiene sus cosas, hay que especializar un poquito más. Se han dado juegos en que los árbitros se han decidido juegos por una mala actuación de un árbitro. Yo pienso que eso no debería ser así, que debería ser los árbitros cumplir con lo que está establecido. Toca la pelota. Bueno, siempre es difícil impartir justicia y en el béisbol cubano es bien complicado. Yo creo que uno de los temas más endebles que tenemos hoy en nuestro béisbol es el tema del arbitraje. Pero me gustaría escuchar la opinión del director de reglas de arbitraje de nuestra Comisión Nacional, el compañero Del Risco. ¿Cómo ustedes valoran el resultado de esta serie nacional en cuanto al arbitraje del Risco? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar ese elemento tan importante para cualquier deporte, pero especialmente para un deporte que tiene tantas reglas y tantas interpretaciones como el béisbol? Bueno, gracias Randy, buenas noches a los aficionados tan exigentes de nuestro deporte. Realmente nosotros enfrentamos una 52 serie nacional con un reto, porque era una estructura nueva y para eso nos fuimos preparando, de dar seminarios a todos los árbitros que iban a participar, reuniones y trabajar en el estudio de las reglas, del reglamento, de la mecánica, porque también dentro de la competencia se hicieron modificaciones a la mecánica para ajustarnos a cómo es la mecánica en el mundo. Nosotros al hacer una valoración del trabajo de los árbitros, hubo dos etapas que las consideramos que fueron bastante buenas. La primera etapa, la de los 45 juegos, y la segunda fase también la consideramos buena, donde nosotros presentamos las mayores dificultades en la etapa semifinal y en la etapa final. Como es lógico, aquí se concentraba más la calidad del béisbol y también nosotros concentramos la calidad del arbitraje. Yo tengo que decir, no es en forma de justificación, pero nos faltaron 3 árbitros de experiencia. De los mejores que tenemos en el país. En esta etapa. Y nosotros asumimos esto con 4 árbitros en formación que podían enfrentar el playoff. Nosotros aquí hemos observado 4 o 5 aspectos que son los que más nos han llamado la atención y en los que nosotros debemos hacer énfasis en trabajar para las 53 series. Porque el béisbol no se va a acabar, los árbitros no van a acabar y tenemos que enfrentar este trabajo. Pienso que lo que más nos afectó fue la falta de concentración en algunos momentos del juego. Es decir, para anteponernos a las posibles jugadas, para poder elegir el ángulo perfecto, para poder decidir esa jugada. La experiencia ayuda a eso, por supuesto. La experiencia ayuda. Pero el árbitro tiene tiene que tener esa intuición. Si no puede esperar a que la jugada llegue a él, sino tiene que anticiparse a la jugada. Correcto, hay que leer anticipadamente por dónde va a ser la jugada. Y eso tuvimos nuestras dificultades. Fíjate que en tercera base se presentaron 4 jugadas durante el playoff que cuando usted la analiza en el replay, ve que hay una mala ubicación del árbitro. Y él, si escogió una mala ubicación, ya la decisión no puede ser correcta. Y esto trae al traste, no pienso que con el juego de pelota, pero sí con el desarrollo del espectáculo. Porque nosotros, como usted decía, nosotros tenemos 740 normas en el béisbol, de las 9 reglas que tiene. Es decir, el árbitro tiene que ir con esos argumentos al juego de pelota. Todos los juegos de pelota no son iguales. Todos los juegos de pelota tienen sus características y por lo tanto el árbitro, que también lo hemos anotado con fuerza, yo si voy a trabajar en tercera, antes del juego tengo que ver la mecánica de cómo se trabaja en tercera, porque tengo que ir pensando antes de que me pueda ocurrir
la jugada en el juego. ¿Cuándo me tengo que internar en el field? ¿Cuándo tengo que entrar por una base? ¿Me entiendes? Entonces, todas esas cosas es lo que nosotros hemos considerado que esa falta de concentración en algunos momentos dieron al traste con esta decisión. Nosotros en el arbitraje, creo que la falta de preparación teórica, en muchos casos nos confiamos, y esa falta de preparación teórica antes de los partidos nos jugó una mala pasada en los playoffs. Nosotros creemos que el playoff fue lo que más nos señaló. Independientemente de todas las críticas que tuvo la segunda división, para nosotros fue positivo. ¿Por qué? Porque pudimos desarrollar un grupo de árbitros que vienen en formación y no tienen la posibilidad de trabajar en la serie nacional, y lo fuimos insertando. Y en esta etapa nosotros no tuvimos mayores dificultades ni en las semifinales ni en la final, y tuvimos árbitros noveles con experiencia de categoría juvenil, sub-15, es decir, que lo insertamos aquí y se pudieron desarrollar. Enrique, si usted señala que el tema de la teoría, de la preparación, es decisivo en el arbitraje, para tener un arbitraje de calidad, ¿qué pasos podemos dar para la preparación de esos árbitros cubanos cuando ya no tenemos árbitros de tanta experiencia como lo tuvimos en otro momento? ¿Cómo lograr también reforzar esa autoridad de los árbitros en un juego de pelota? Mira, Randy, yo pienso que lo primero que nosotros tenemos que acometer con fuerza es continuar perfeccionando la escuela de árbitros. A eso tenemos que seguirle dando fuerza, tenemos que seguir trabajando y captando a los mejores alumnos para esta escuela. Creo que esto nos va a ayudar. Lo otro, nosotros tenemos que seguir profundizando y siendo más rigurosos en los análisis diarios de los juegos de pelota. Pero no es hacer el análisis del juego de pelota y todo acabó ahí. Hay que darle un seguimiento. Como bien decía Gino ahorita del picheo, nosotros tenemos que darle seguimiento a los señalamientos que le hacemos a los árbitros para ver si ese árbitro durante la serie o durante la subserie que trabaje va remediando los problemas que le vamos señalando. Creo que ahí está la principal tarea nuestra. Nosotros nos hemos propuesto para estas 53 9 lineamientos específicos para trabajar en función de mejorar el trabajo de los árbitros. Pero lo fundamental es la preparación de los árbitros desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, en el terreno, para nosotros poder remediar las dificultades que se han presentado. Yo creo que hubo, por ejemplo, en esta serie hubo casos ejemplarizantes, es decir, se tomó medidas con un árbitro que se equivocó y que influyó en un juego. Pero un poco los aficionados también decían, bueno, que los árbitros también tengan una especie de primera y segunda división, como los peloteros. Y si usted no rindió, usted baja y otro sube durante la serie. Como pasa en un equipo de pelota, puede haber 35 jugadores y juegan 20 y tantos. Y usted sube y baja a los jugadores de manera de estimular el resultado, ¿no? Nosotros tenemos entre las 9 prioridades estas que te decía, una que le vamos a brindar especial atención. Es el análisis de los 32 árbitros que nosotros vamos a convocar, de los 50, porque están los suplentes, de los que nosotros vamos a convocar para la 53 serie nacional. Nosotros no podemos convocar a los árbitros sabiendo que tienen limitaciones en algunas cosas de técnicas, prácticas, y seguir. Ahí decía un aficionado, la zona de strike. La zona de strike es una sola, es la que dice las reglas. Lo que todo el mundo no la ve de la misma manera. Y todo el mundo no hace conciencia de cómo aplicar la zona de strike. ¿Por qué? Porque hemos tenido durante años, si la zona de strike es así, es un rectángulo, la hemos virado y es más fácil cantar el lanzamiento afuera para que el público o los directores que están en los laterales no te griten ni te digan nada, porque de donde él está cree que el lanzamiento es bueno. A veces dejamos que el catcher se salga del cajón del receptor y si la coge ahí en el medio, el manager acá dice, estaba en el medio, ¿por qué no la cantó? Y entonces nosotros tenemos que ir logrando que esto sea con rigor y el cumplimiento del reglamento. Nosotros no podemos que nos tiemble la mano ni tener temor a tomar medidas en los terrenos de pelota. Pero yo digo, y lo han dicho los antecesores, los profesores nuestros, el prestigio del árbitro, el respeto del árbitro se gana con trabajo serio,
respetando a los directores, respetando a los peloteros, respetando a ese público que va a vernos y nos chifla. Bueno, chifló. Él vino a eso. Y a veces uno se preocupa por lo que el público pueda chiflar o decirme una mala palabrota. No, vamos a trabajar. Ese es el trabajo. Y nuestros árbitros son honestos, son gente revolucionaria, son gente que van al terreno de pelota y cuando usted termina un juego y ese juego usted sabe que se equivocó, el primer evaluador del árbitro es el mismo árbitro. No hay otro. Yo puedo estar sentado y evaluar. Pero cuando ese árbitro termina, le da las madrugadas tratando de conciliar el sueño y no puede porque sabe que se equivocó. Y más cuando cuesta una jugada que él sabe que esa jugada decidió el juego de pelota. Y nosotros tenemos que ser rigurosos en el análisis, rigurosos en la evaluación. Nosotros tenemos que cambiar un método que tenemos. Nosotros vienen los árbitros, le damos seminarios, se van. No, los árbitros tienen que venir y nosotros hacer una prueba. Y si no pasas la prueba, no trabajas. Muy sencillamente, tanto teórica como práctica. No cumpliste, no estás apto. Porque el béisbol nuestro va subiendo el techo, va elevándose. Mira, nosotros tuvimos 3 playoffs anteriores sin ningún problema. Pero bueno, en este tuvimos, no nos podemos confiar, sabemos el rigor con que nuestro pueblo nos exige porque conoce del béisbol y entonces tenemos que enfrentar y creo que nosotros vamos a dar una respuesta. Yo sigo apostando por los árbitros que vamos a dar respuesta porque nos vamos a preparar para enfrentar la 53 Serie Nacional. Yo creo que ha habido una tradición de buenos árbitros en el béisbol cubano y yo creo que hay una escuela de árbitros para seguir mejorando esa situación. Lo cierto es que es lo más endeble que tenemos ahora junto con el picheo y hay que resolverlo, hay que trabajar, como usted decía, desde la escuela, desde la teoría, desde la preparación, en la exigencia con el arbitraje y yo reitero lo que dije. Me parece que como seres humanos se equivocan y estamos de acuerdo con que la gente le grite cuchillero, pueda tener una expresión jocosa, pero no a veces las expresiones groseras, faltas de respeto con que la gente a veces la emprende contra los árbitros. Como usted dice, no quisieran equivocarse, porque saben lo que significa un juego de pelota y saben lo que significa en este país, en un estadio, tomar una decisión equivocada. Pero a veces en fracciones de segundos que uno ni siquiera con la cámara lenta logra precisar bien a veces el valor de esa jugada. Pero yo creo que sí, como usted decía, lo más importante es que comprendamos que hay que reforzar si queremos tener un mejor béisbol y si queremos que nuestros peloteros aprendan de disciplina y nuestros managers aprendan también de disciplina en el terreno con la autoridad del arbitraje. Gracias, Del Rico. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Pero por supuesto la Serie Nacional es un poco el resultado de todo un sistema de béisbol en Cuba. Y uno de los señalamientos críticos que ha hecho nuestra población es la necesidad de perfeccionar ese sistema de nuestro béisbol en el país. Tengo entendido, Antonio, que ha trabajado la Comisión Nacional, nuestras autoridades deportivas, en una estrategia para el desarrollo del béisbol en este cuatrienio hasta el próximo Clásico Mundial, que es ahora un poco como el béisbol enmarca sus perspectivas de desarrollo. ¿Cuáles son los principales puntos en los que se va a insistir, en los que se va a trabajar en ese desarrollo de nuestro béisbol hacia los próximos 4 años? Sí, como no, Randy, muy buenas noches a toda la afición beisbolera. Bueno, los últimos resultados que se han obtenido en eventos internacionales, muchas de las deficiencias analizadas de cómo llegan nuestros jugadores a las categorías de mayores, y también modificaciones sufridas en el sistema competitivo internacional, nos ha llevado a una reflexión profunda, tratando de recuperar títulos perdidos y además de mantener el primer lugar en el ranking mundial de la IBAF.
Se hizo un análisis, Ibrahim adelantó en su exposición un total de 3 recorridos nacionales, donde ahí se pidió opinión no solo en cuanto a estructura de la serie nacional, sino a todos los demás aspectos que tienen que ver con el béisbol. Análisis hechos ahí con entrenadores, activistas, glorias deportivas, metodólogos de béisbol, funcionarios del INDER, profesores de facultades de cultura física y deporte, compañeros que forman parte del polo científico del INDER, y bueno, se agruparon, se hizo todo un diagnóstico, ¿no?, de cómo estaba el béisbol. Se decidió elaborar una estrategia nacional para el ciclo 2013-2017. Ya Higinio mencionaba que no estamos en el programa de los Juegos Olímpicos, pero sí los clásicos nos enmarcan dentro de ciclos en lo que es la competición internacional. Y de ese diagnóstico se elaboraron todas las acciones en 5 proyectos fundamentales. El proyecto de iniciación y formación deportiva, el proyecto de sistema competitivo, proyecto de preparación deportiva, proyecto de superación y aplicación de la ciencia y la técnica, y el proyecto biomédico psicológico. El trabajo político y ideológico y la formación de valores está presente en cada uno de estos proyectos de manera transversal. Así, por ejemplo, dentro de esos principales proyectos, ¿qué tareas, qué acciones, por ejemplo, pudiéramos resaltar? Sí, por ejemplo, se establecieron los calendarios de larga duración con la incorporación de las escuelas de los mismos desde los niveles municipales. Y bueno, se tuvo en cuenta también la búsqueda de un techo superior de nuestro evento élite, ya de eso se ha conversado aquí. Se reelaboró el programa de preparación del deportista con mayor acento de trabajo en los fundamentos técnico-tácticos del juego. Y esto también conlleva a que nuestros planes de entrenamiento también van a tener un mayor acento de trabajo en la parte táctica del juego de béisbol. Fueron aprobados y ya entraron en función los grupos técnicos metodológicos. Cada provincia tendrá un especialista como responsable para el trabajo de cada una de las áreas de juego. Estos especialistas atenderán las áreas deportivas, las CEIDE, las academias, los entrenamientos.